Y cuando digo México, digo todo el país, incluyendo todos los estados y Guerrero, uno de ellos. ¿Dónde, por ejemplo, se encargan de dar seguimiento a las recomendaciones y a quién le toca en el estado de Guerrero? Esa es una pregunta que les dejo de tarea. Es decir, en es cuestiones que tendremos que ver. Pues vamos viendo nosotros varias sentencias, ¿no? La sentencia de Castañeda Guzmán, la sentencia importantísima en el campo, en materia de los derechos de la mujer y del combate al feminicidio de Campo Algodonero, ¿no? Que va a ser importantísima porque reconoce la violencia de género y no solamente atiende a las víctimas sino a sus familiares. Las otras sentencias, y en esto no voy a hablar porque quiero llegar a los concretos que estamos siguiendo, desde luego el caso Radilla. Fíjense cuántas sentencias de estas que ha firmado el gobierno de incluso se ha producido en el estado de Guerrero. La sentencia Radilla, en la cual desde luego está no solamente todo el caso de la desaparición forzada de un hombre que se comprometió en la causa y que no debió de haber desaparecido, en todo caso se tendría que haber juzgado, pero tenemos el caso de las dos mujeres indígenas, el caso de Fernández, el caso de Rosendo Cantú, los apellidos de Inés en Argentina, en el cual dos mujeres indígenas son violadas por militares. Y el caso, desde luego, de los ecologistas, Cabrera y Montiel también de Guerrero. Estos casos paradigmáticos obligan al Estado mexicano en sus tres poderes, en sus tres niveles. ¿Y qué sucede? Que estas sentencias todavía no están totalmente cumplidas. De ahí que tenemos después, esta reforma va a enriquecer 11 artículos constitucionales. Yo nada más, porque ya se habla de ello, quiero mencionarlos y me permito leer el artículo primero para analizar su importancia, subrayarla todavía más. En los Estados Unidos todas las personas, ya no se habla de individuo, y esto tiene una amplia significación, gozarán, ya no nos están reconociendo, tenemos derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Nada más veanlo bien. Es decir, tienen que revisar ustedes la nueva mirada a la Constitución, de los que el Estado mexicano se aparte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Convención establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas. En principio se explicó, que lo vuelvo a subrayar, búsquenlo, conozcanlo, que no lo termine de entender. El principio pro persona. Tenemos derechos de apegarnos al marco internacional, no solamente al marco nacional, y que nos proteja el marco que más nos da esa protección. Lo explicó perfectamente el doctor Casencia. Y el siguiente, que me parece sustantivamente importante: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Todas las autoridades aquellas que tienen una relación de subordinación, el maestro, ¿sí? Y si hacemos una interpretación mayor, vamos a los padres. Es decir, todas las autoridades tienen la obligación, ya no si quieren, ya no si saben, tienen la obligación. Y además, establece y subraya lo que ya estaba reconocido, que es el principio de indivisibilidad. Y nos dice que todos tenemos derechos y son indivisibles. Ya no es más importante el derecho a la vida que el derecho a la alimentación. ¿Para qué sirve la alimentación si no tenemos vida? Ya no es más importante un derecho que otro, sino uno se va a concatenar. ¿Sí? La indivisibilidad significa que todos los derechos tienen la misma importancia. Y si tenemos todas y todos los derechos, ¿por qué las mujeres seguimos teniendo menos derechos? En la Ciudad de México las mujeres tenemos el derecho a decidir porque tenemos todos los derechos. Y nuestro cuerpo es uno de ellos. Y no existe en todos los estados, peor tantito, se están anulando derechos consagrados para las mujeres. Vemos nosotros entonces en este campo pues una
derecho hermoso plasmado en nuestra Constitución frente a una realidad que incluso jurídicamente los contradice. En consecuencia, vemos también nosotros que este solamente párrafo podría ser motivo de todo el debate. ¿Qué significa la inclusividad? ¿Qué significa la progresividad? ¿Y cómo garantizarse? Pues bien, no voy a repetir lo que ya dijo el doctor González el doctor Plasencia, sino quiero decirles que no solamente el Estado debe promover, sino debe vigilar que se promueva, debe vigilar que se garantice, debe vigilar que se sancione. Es en este campo que hay un gran trabajo que realizar. También se va a integrar lo que costó mucho trabajo y mucho tiempo atoró la aprobación de estos 11 artículos, que solamente es el inicio de lo que debería de ser y lo que la sociedad civil queríamos, una verdadera transformación desde la perspectiva de derechos humanos de la Constitución. Se empezó con este tema, se inició con esta modificación de 11 artículos importantes, pero todavía quedan muchos pendientes. En primer lugar, cómo operar estas reformas. Faltan todas las leyes secundarias. Y veamos el artículo 3. Establece que la educación que imparte el Estado fomentará el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo vamos a cumplir? ¿Por dónde vamos a empezar? Pues empezando, podemos empezar a revisar la Ley General de Educación, que según algunas personas, y si efectivamente hay ya avances, lo integran, pero resulta que por ahí hay un artículo que dice que lo que no se atienda lo va a resolver el sindicato. Entonces, dejamos en una ley general espacios que permiten pues, la manipulación. Tenemos que revisar de fondo esta ley, ver cómo la vamos a integrar el currículo, al sistema educativo, cómo se va a integrar el sistema oculto, ese sistema que muchas veces el currículo oculto pasa por los pasillos, pasa por los dimes y diretes, que transforma y violenta nuestra realidad. Y lo más importante, ¿y quién va a formar a los maestros? Que no fueron formados en derechos humanos. Tenemos que cambiar referentes y la concepción de la educación como un derecho simple. Esto lo decíamos en un documento que elaboramos con unos colegas europeos y latinoamericanos de la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes. Y el derecho se debe concebir complejo en su concepción y su aplicación y sus resultados. Para ejercer el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, tenemos que tener derecho a la alimentación. Tenemos que tener derecho a la salud, tenemos que tener derecho a internet. Tenemos que tener un conjunto de derechos, si no, ese acceso no se garantiza, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho a un estado de derecho para que realmente ofrezca oportunidades. Sin embargo, hoy vemos muchos problemas. Vemos problemas, por ejemplo, voy a mencionar algunos, ¿no? Entre enero y mayo de 2011 se presentaron 700 quejas a la Comisión Nacional por violación a las garantías en el sector educativo. Una tendencia que podría superar más de 1000 denuncias presentadas desde 2010. Y para muestras, botones. La Comisión Nacional advirtió que 18 millones de niños que cursan nivel primaria y secundaria han padecido actos de violencia física y emocional, que por cierto era el famoso bullying que comentaba el doctor Alarcón. Muere por bullying un adolescente, por hostigamiento entre pares. Pero no solamente existe la violencia entre pares, existe incluso una violencia institucional. Hay muchas quejas que presentan los padres de violencias en la escuela que no tienen conclusión y que muchas veces se arregla con un cambio administrativo a través del sindicato. Hay que revisar profundamente qué está pasando en la escuela, donde hay comisiones como la de Oaxaca, en que hay más quejas que se realizan de violaciones en los derechos humanos en general, no solamente de derecho a la educación, que de seguridad pública. Vamos a ver cómo están las cosas, ¿no? En fin, yo quiero, por el tiempo que tenemos, ¿qué otros significados puede tener? Vámonos, por ejemplo, en el ámbito internacional. ¿Qué son los famosos compromisos? Pues primero hay que ver qué fue lo que firmó. México no ha ratificado el protocolo facultativo de los derechos económicos, sociales y culturales, que permite interponer denuncias individuales, que permite hacer también una labor consultiva. Lo tiene pendiente, no lo ha ratificado y lo debe ratificar. ¿Qué va a pasar con esas 300, casi
vamos a ver qué tipo de recomendaciones tiene el gobierno mexicano en materia educativa. Tiene, aquí en 224, ahorita ya llegan a 300, tiene una cantidad de recomendaciones que tiene que hacer acciones de información y capacitación para la sociedad. Educación para la población, cuestiones técnicas, campañas, sensibilización, derecho a acceso a la información, derecho a la información pública en el ámbito educativo, es decir, toda una parte relativa a cuestiones de información que el gobierno no ofrece y que le dicen múltiples mecanismos al gobierno: tienes que informar, sensibilizar, tienes que acceder, darle esa información y promover una cultura de derechos humanos. Tiene también una amplia tarea de formación de servidores públicos. Prácticamente no hay aspecto que sea una sentencia de la Corte, que sea un informe de un relator que viene por cuestión de independencia de jueces o que viene por cuestiones de tortura, que no deja al gobierno una lista de pendientes en las que integre acciones educativas. ¿Y saben qué se hace? Sí, se hacen muchas, pero se hace como la lluvia en el desierto, de vez en cuando, donde se puede y no se siguen regando. Se gasta muchos recursos en acciones educativas y no se hacen auditorías, no se tienen evaluaciones, no se tienen políticas de formación de capacitadores, no hay instancias que tengan proyectos, no se diga libros, después se saca un manual y es uno. O sea, es una carencia y una pobreza que tenemos en México de políticas, materiales educativos sistemáticos especializados a diferentes campos. De investigación, hay recomendaciones que dicen: tienes que hacer investigación en educación y en derechos humanos. Y desde luego hacer programas en esta materia. Bueno, ¿y esto cómo se cumple? Pues nosotros empezamos a trabajar, y les voy a pasar, por eso voy un poquito rápido, un video de 2 minutos para concluir. Tenemos 10 años trabajando en una mesa de diálogo con el gobierno federal para que se haga un programa nacional de educación en derechos humanos. Felizmente logramos, con el cuadrito que estaba cerradito, hacer una alineación y un programa que nos llevó los últimos 3 años, que todavía no logramos que se concrete, pero que ya se aprobó en la Comisión de Política Gubernamental y se aprobó por presidencia, y se están sentando en las bases de un programa nacional donde está la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Función Pública. Porque educar en derechos humanos no es solamente una labor de la Secretaría de Educación Pública. Tiene que entrar función pública y sobre todo tiene que haber mecanismos de obligatoriedad y de sanción. Cuestión que no tenemos que hablar. Pues en este cuadrito nosotros elaboramos el plan tomando en cuenta las recomendaciones, el Programa Nacional de Derechos Humanos, las estrategias del programa, las recomendaciones pendientes, el programa de educación de derechos humanos, concretar con programas específicos. Estamos hablando, y es un ejemplo que tomamos también con las recomendaciones de otra convención CEDAW, para después aterrizar concretamente en qué vamos a hacer en materia educativa. Sí, hemos trabajado y hemos aprendido muchas cosas, y con compañeros de función pública aprendimos que no hay normativa que obligue, aunque hay política pública que sancione. Qué curioso, ¿verdad? Es un programa nacional que es de política pública, que no conocen todas las dependencias, y se los digo porque hicimos un diagnóstico nacional en todas las secretarías de Estado, y sí pueden ser auditables, o sea, podrían ser sancionados. O sea, curiosamente, no hay una ley que obligue a la formación, pero sí hay una obligatoriedad. Se dan cuenta un poquito de esta expresión tan compleja, ¿no? Es urgente que se haga una educación en derechos humanos en serio. El relator del derecho a la educación lo decía: deben rescatarse tanto las iniciativas gubernamentales para desarrollar un plan nacional de educación en derechos humanos con la apertura de las organizaciones de sociedad civil, porque a ese lo tuvimos que presentar. Nos acompañó el relator especial, que ya lo cambiaron y que también nos apoya. El relator especial de educación vino a México y dejó una lista de pendientes, pero mencionó la importancia de recoger estas iniciativas de sociedad civil. Y hoy tenemos este proyecto. Es un proyecto de educación en derechos humanos que les voy a pasar para concluir, en el cual buscamos aterrizar con recursos. Tenemos una página web porque se firmó un convenio de colaboración entre la UNAM y la Secretaría de Educación Pública. Queremos
que también, y lo vemos muy viable por toda la estructura que se ha hecho en el Distrito Federal, y aprovecho para decirle a Luis la importancia que podamos hacer un programa a nivel del Distrito Federal. Tenemos que operar en serio, con propuestas, con diagnósticos, con elementos de que hacer de educación algo en serio, no la figura bonita para salir en la prensa. No lo que se hace para que se vea bien, pero no se da seguimiento. Y es en este marco que les voy a presentar el promocional de lo que es el Programa Nacional de Derechos Humanos. Contribuir a la creación de una política de Estado en materia de educación y derechos humanos con base en el reconocimiento nacional e internacional de la enseñanza de los derechos humanos en la educación y por los compromisos contraídos y ratificados por el proyecto del Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos 2010-2012 PRONAL-NH tiene por objetivo contribuir a la creación de una política de Estado en materia de educación y derechos humanos con base en el reconocimiento nacional e internacional de la enseñanza de los derechos humanos en la educación y por los compromisos contraídos y ratificados por el Estado mexicano. Busca fomentar una cultura de defensa, promoción y respeto por los derechos humanos en todos los ámbitos y modalidades de la educación, formal, no formal e informal, y un enfoque integral con sus dimensiones de indivisibilidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos que favorezca la gobernabilidad, la consolidación de la democracia y la paz. Porque educar en derechos humanos es una obligación del Estado en sus tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y en los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Porque el PRONAL-NH comprende una amplia sinergia porque fortalecer la cultura de paz y no violencia significa respetar y favorecer la vigencia de los derechos humanos y de la democracia. Porque educar en derechos humanos es una alternativa a la violencia y porque todos somos corresponsables en construir una cultura de paz. Pues con esto termino. Se decidió en presidencia que se iba a firmar un acuerdo interinstitucional entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación y la Función Pública. Esto debió de haberse firmado inmediatamente, pero como pasa en este país suceden muchas cosas y las coyunturas políticas no han sido favorables. Sin embargo, llevamos 10 años, esperamos que este proyecto se pueda completar, pero sobre todo hemos avanzado. En el diseño mismo del programa ya tenemos avances en el campo de la administración pública. Hoy la administración pública tiene un curso de inducción de derechos humanos de 20 horas. Hoy tenemos un diagnóstico por todas las dependencias federales. Esperamos y deseamos, por ejemplo, que la Asociación Internacional de Educadores para la Paz, que va a nacer el día de hoy, pueda promover la creación del programa aquí en el estado de Guerrero. A nivel nacional todo es más complicado, pero a nivel estatal las fuerzas se unen en una sinergia de manera más fácil, casi a veces natural. Ojalá que ustedes lo retomen. Yo quiero, para terminar, invitarlos a quienes deseen participar en la Asociación Internacional de Educadores para la Paz. Vamos a trabajar sobre todo a nivel de redes. Tenemos boletines que sacamos cada mes y los pueden ustedes recibir. Y aquí están Nancy y Ivette, se paran acá, de la mano, compañeras que llevan el secretariado de la red latinoamericana y de la red nacional, que van a participar con el licenciado Larcón y un excelente equipo que ya les presentaremos, que va a ser el núcleo de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz México. En 2004 creamos la red latinoamericana. Hoy funciona esa red latinoamericana, pero el comité de organizaciones no habíamos creado una asociación tomando el nombre concreto, y hoy le vamos a operativizar también esto a nivel nacional.
Yo los invito a participar aquí en ADC, simplemente dejándonos su correo electrónico de manera clara, y con esto termino. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Gloria Ramírez. Realmente esto nos hace pensar y repensar acerca de la educación. Como tú lo planteas, es interesantísimo decir que hay que ver la perspectiva de la educación de los derechos humanos. Y esa perspectiva la podemos cimentar en base a los principios del artículo 3º constitucional. Es cierto que el artículo 3º no está siendo aplicado con todo el rigor, con toda su filosofía, con toda su esencia, como todos los mexicanos quisiéramos. Hay asignaturas pendientes y hay, como dices, 300 recomendaciones que vienen en los informes periódicos Universal en el sentido de machacar acerca de la educación en este país, porque hay muchas asignaturas pendientes. Entre ellos, no hay una planeación real que enfoque los derechos humanos para la paz. No obstante que el artículo 3º habla de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, pero también en la democracia, que debemos verla desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva política, pero también desde el punto de vista económico, desde las desigualdades sociales, culturales, educativas y sobre todo de las asimetrías económicas que se dan en este país y particularmente en nuestro estado de México. Yo estoy muy sensibilizado por lo que tú acabas de decir sobre la cuestión de los derechos humanos desde el punto de vista de su universalidad, de su interdependencia, de su indivisibilidad y, desde luego, de su cumplimiento real, de su progresividad. Lamentablemente, no se da una causa-efecto entre lo que tenemos desde el punto de vista formal y lo que debe ser la praxis de la educación en México. Hay muchas irregularidades y tú planteas algo muy interesante, que es justamente establecer una planeación educativa a través de un programa nacional de educación para la paz en derechos humanos. Se ha trabajado mucho, pero se ha trabajado mucho más de manera espontánea, voluntariosa, en todo lo relativo a la violencia escolar. La violencia escolar trae como consecuencia la baja autoestima de muchos estudiantes desde el jardín de niños, de la escuela primaria, la secundaria, la preparatoria. Trae como consecuencia una situación de violencia verbal y de acción, de hecho, pero también trae como consecuencia una profunda discriminación al interior de las escuelas. Y la Constitución, de acuerdo con los nuevos principios que tenemos, la discriminación debe ser combatida y eliminada, y debe ser respetado todos, no importando su credo religioso, su credo político, su situación de género, sus preferencias sexuales, su situación económica, su situación de origen nacional, extranjero,
o de pueblos indígenas originarios. En fin, hay una serie de problemáticas que es necesario combatir. Y ahora, el aspecto de que hablaba Luis anteriormente, acerca de la violencia social que ha traído como consecuencia más de 50.000 muertos, efectivamente, esto ya no puede continuar. No podemos seguir viviendo de este modo. Creo que a través de la educación para la paz se pueden lograr muchas cosas, y yo estoy absolutamente de acuerdo de que debe crearse una institución que evalúe y que planee los aspectos educativos en México, y que también en cada estado de la República, en cada entidad federativa, en el DF y en todos los estados, se establezcan programas de educación para la paz en derechos humanos, sobre todo porque ya en el artículo 3º constitucional, antes no se decía, pero ahora ya se habla de la obligatoriedad de todas las autoridades, federación, estados, municipios, de fortalecer y promover los derechos humanos en todas las instituciones educativas, y no solamente en las instituciones educativas, sino en el seno de la propia sociedad, desde el hogar, desde la educación informal hasta la educación formal. En fin, son temas de la mayor relevancia. No puedo tocarlos todos, pero en esencia creo que es el meollo de lo que se está tratando aquí. Dirigido este mensaje, el de Gloria, por ejemplo, está muy dirigido a los maestros y maestras de la educación en todos los niveles de nuestra entidad federativa. Creo que la educación es una asignatura pendiente desde el punto de vista práctico. Diríamos que un país puede medirse en cuanto a sus niveles de cultura, en cuanto a sus niveles educativos, viendo el aspecto relacionado con la organización de las instituciones educativas. Viendo el nivel educativo de cada país, desde ahí se puede medir la educación. Hablaba un escritor, cuando se refiere, por ejemplo, a Finlandia, que está sumamente desarrollado en materia educativa, que en México deberíamos establecer un PIB para la educación, es decir, el Producto Interno Bruto, que lo medimos desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista económico, lo habíamos de tener también en la educación, el Producto Educativo Bruto, el PEP, que sería importante para saber cómo andamos. Y en esos parámetros podríamos entender cuál es el grado de educación o el nivel de educación que tiene nuestro país. En fin, esto nos lleva a reflexionar sobre muchos aspectos, sobre muchas cosas, sobre cuestiones de valores, sobre cuestiones de la paz, que la paz, decíamos en una ocasión, porque así lo expresa la UNESCO, la paz no es la mera ausencia de guerra, sino un sistema de vida fundado en la igualdad, en la democracia, en la justicia y en la igualdad de oportunidades para todos y para todas, evitando esas enormes brechas que existen entre pobres y ricos, entre quienes todo lo tienen y a quienes todo le falta. Esa debe ser nuestra perspectiva con respecto a la educación para la paz. ¿Cómo podemos lograr la paz? Pues mediante la educación, que es generadora del desarrollo, pero también mediante el desarrollo mismo para lograr la igualdad social. Pues seguiríamos ahora con el maestro, el doctor Raúl Arroyo. Raúl Arroyo, quiero decirles que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.
un talentoso amigo, un talentoso funcionario, defensor de los derechos fundamentales de los habitantes del Estado de Hidalgo. Es magistrado del Poder Judicial del Estado de Hidalgo desde 1999. Actualmente, con licencia, integró el Tribunal Superior de Justicia y hasta septiembre de 2009 presidió el Tribunal Electoral. Fue presidente de la Asociación de Tribunales, Salas y Salas Electorales de la República Mexicana, Asociación Civil, y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Pertenece también a la Red Latinoamericana de Jueces. Creo que es muy amplio el currículum vitae de nuestro amigo Raúl Arroyo. Sin mayores preámbulos, yo quisiera pedirle haga uso de la voz para exponer su tema sobre educación y reforma constitucional de derechos humanos. Muchas gracias, Juan, por la generosidad de la presentación. Muchas gracias por la posibilidad que me han dado, particularmente Gloria, Luis y Juan, que están esta mañana integrando esta mesa que, lo digo sinceramente, me parece una trascendencia mayor de la que de entrada debiéramos suponer. Gracias a todas y a todos por estar aquí. A mí me toca la parte final, es la parte más difícil. Si dijera yo que todo está dicho, diría la verdad y permitiría de esa manera que ustedes salieran a tomar el receso. Pero voy a tomar unos minutos para complementar simplemente las ideas que aquí hemos escuchado y que yo desde luego comparto y podría suscribir en todos los sentidos. Desde la óptica de un ombudsman regional, como es mi caso, de un Estado en las condiciones en las que vive el Estado de Hidalgo, yo les quiero plantear situaciones muy concretas que se suman y pudieran complementar, como digo, lo que aquí ya se ha hecho. Primero, quisiera dejar algo sobre la mesa que no es nada nuevo. Todos sabemos las lamentables calificaciones que en materia educativa tiene nuestro país a partir de los análisis de los organismos internacionales. Basta con leer los diagnósticos de la OCDE para darnos cuenta de que en materia educativa tenemos un atraso más que significativo que nos hace un país poco competitivo. Y esta es una condición que no es de hoy, es una condición que viene de tiempo atrás, y justamente en este escenario preocupante es que el año pasado surge la reforma constitucional. La reforma constitucional, como aquí se ha dicho, atrajo los reflectores hacia temas que resultaron los más atractivos quizá para la prensa, pero que desde mi punto de vista no fueron los más significativos. Por ejemplo, tardamos mucho tiempo en los medios analizando si la facultad de investigación era correcto que se pasara de la Suprema Corte a la Comisión Nacional. Hay otros temas que son desde luego autorales, la autonomía de los órganos defensores en los estados, y centramos casi toda la atención, o lo hicimos de manera mayúscula, en la nueva posibilidad de ampliar los derechos hacia los tratados internacionales o el principio pro persona. Esto ha impactado en áreas muy específicas de nuestro país, como es por ejemplo el Poder Judicial. En el Poder Judicial hoy hay una, y no exagero si lo digo, pero hay una auténtica preocupación y hay una auténtica revolución, porque hoy los jueces están frente a nuevas condiciones que son inéditas y para las cuales, lo digo como juzgador, no estábamos preparados. Simple y sencillamente
en ese sentido el tiempo no se va. Pero no solo los juzgadores, tampoco los ministerios públicos y tampoco los abogados en general. Ahí hay un impacto, y lo digo con toda precisión, en el Poder Judicial, porque eso es justamente lo que no ha pasado en el ámbito de la educación. Esas 6 palabras que se anexaron al artículo 3, que son el que la educación pública, es decir, la que imparte el Estado mexicano, debe tener también como característica el respeto a los derechos humanos, son 6 palabras que pareciera que se quedaron ahí perdidas y no hemos alcanzado a valorar. Yo no menosprecio de ninguna manera, al contrario, pondero en todo lo que merece el contenido de la reforma en su conjunto, pero creo que la parte medular está en esas 6 palabras, porque finalmente es la educación la mejor y única vía que va a poder transformar en el mediano y en el largo plazo el estado de cosas en el que se encuentra nuestro país. Y es una gran posibilidad para que la educación forme nuevas generaciones de ciudadanos que convivan, trabajen y produzcan con esa perspectiva de la que hablaba Gloria, de respeto a los derechos humanos. Y aquí creo que es muy importante insistir en algo que también se dice. Tenemos 2 posibilidades. Yo las he escuchado y las he percibido así. Una, interpretar que debe haber una educación en derechos humanos y que por tanto tenemos que incluir en los programas de estudio una materia que se llame derechos humanos. Y ahí, en un semestre o en un año escolar, tratar de que los educandos de cualquier nivel, de cualquier disciplina, tengan un vago conocimiento de lo que son los derechos humanos. Y yo atiendo más a una interpretación amplia, amplísima, que nos ponga frente a la necesidad de modificar toda la estructura educativa para que la enseñanza en nuestro país tenga esa perspectiva de derechos humanos. Y cuando digo la enseñanza, quiero decir que no solamente se enseñe los derechos humanos a través de la óptica del derecho, porque los derechos humanos no están solamente, y esto es claro hoy, no están solamente en el campo del derecho. Apenas sí hay una parte que le toca a lo jurídico, las normas, la interpretación de las normas, pero no están únicamente. Y entonces, con esa perspectiva amplia de lo que tenemos que hacer, mi propuesta es iniciar esa gran reforma educativa de la que aquí se ha hablado, para que todas las materias, de todos los programas, de todos los niveles educativos, tengan esa perspectiva de derechos humanos. Si nosotros hubiéramos enseñado a los arquitectos a construir con una perspectiva de derechos humanos, en todos los edificios tendríamos rampas, tendríamos baños, tendríamos espacios para personas con discapacidad. Si a los arquitectos les hubiéramos enseñado a construir con una perspectiva de derechos humanos, hoy habría vivienda de interés social diseñada para personas con discapacidad. Evidentemente no lo es. Si hubiéramos enseñado la medicina, la biología, la química, con una perspectiva de derechos humanos, hoy no tendríamos tantos problemas de contaminación, de degradación del medio ambiente. Sabríamos cómo resolver temas como el final digno de la vida, el derecho a concluir con la vida. En fin, no tendríamos tantos problemas de discriminación si a los niños de mi generación, de las generaciones
anteriores nos hubieran enseñado cómo se construye el cuerpo humano, en donde radican las diferencias de cualquier índole. De esa manera, seguramente que seríamos otra sociedad. Pero la realidad es la que tenemos. No hay eludiera. Entonces, en esa perspectiva, yo coincido con lo que aquí se ha dicho. Hay que enseñar la biología, la química, la física y la arquitectura, y la medicina, y la mecatrónica, y todo lo que sea conocimiento con una perspectiva de derechos humanos. Es esa transversalización del conocimiento con esa perspectiva. No una materia, está más que dicho, yo lo reitero, no una materia que a los niños les diga en tercero o cuarto, mira, esta es la teoría de los derechos humanos, o que se los enseñe así en las escuelas de derecho. Finalmente, escuchaba yo un día en la Comisión del Distrito Federal al ministro Cosío, decía, los que menos sabemos de derechos humanos son los abogados. Y hoy que la reforma está aplicándose en los tribunales, esto se confirma. Los que menos sabemos de derechos humanos son los abogados. ¿Qué tenemos que atender entonces a partir de esta reforma constitucional? Creo que son dos aspectos. Uno, tenemos que resolver la cobertura. ¿Estamos cubriendo realmente las necesidades de la población en edad educativa en todo el territorio? No puedo hablar en general, pero sí les digo que en mi estado hay escuelas que se están cayendo y hay espacios geográficos donde no hay escuela y hay municipios en donde el maestro en alguna comunidad va una vez al mes o no va porque está condicionado. Ese es un tema fundamental, tener la cobertura que cumpla auténticamente con el derecho a la educación. Y el otro gran tema, que quizás sea más complicado, es el de la calidad de la educación. Si nosotros seguimos produciendo generaciones con los niveles educativos que hoy tenemos, simple y sencillamente no estamos cumpliendo con el derecho humano a la educación. Estamos incluso malformando a las nuevas generaciones. Y de ahí los problemas que hoy tenemos todos visibilizados. La descomposición del tejido social tiene como uno de sus orígenes es la falta de una ciudadanía formada con educación en valores, con educación en perspectiva de respeto a los derechos humanos. No creo que haya necesidad de abundar en los diagnósticos. Si juntamos cifras, si juntamos elementos que están más que estudiados, desde el punto de vista de la política, de la pedagogía, del sindicalismo, de nuestra estructura federal, vamos a tener rápidamente un diagnóstico. En todo caso, lo que hoy tenemos que preguntarnos es ¿qué hacer? Después de 8 meses, después de casi un año de que la reforma constitucional esté en vigor, respecto de este tema, la Secretaría de Educación Pública, y si hay alguien que sepa otra cosa, lo corrijo, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal no ha dicho cómo piensa, o si es que piensa, o si cree que no es necesario hacer nada para implementar esta reforma constitucional que obliga al Estado mexicano a educar con perspectiva de derechos humanos. Conozco pronunciamientos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, conozco pronunciamientos de los gobernadores. La CONAGUA ha creado una instancia que se encargue del tema de derechos humanos, pero no conozco un pronunciamiento en materia educativa. Frente a esto, lo que creo que es un motor indispensable
para resolver además todo lo que aquí ya se ha dicho, es que desde los estados empecemos a generar esa necesidad de dar los pasos necesarios para que, además de acuerdo con las condiciones propias de cada entidad federativa, el problema se acepte, se visibilice y empiecen a trazarse las líneas de acción. Quienes tienen que intervenir también está aquí: los educadores, la autoridad, desde luego, pero creo que este motor tiene que impulsarse de manera muy importante con la energía de la sociedad civil y de organismos especializados como los que han convocado a esto. Y concretamente creo, estoy convencido que así debe ser, que los organismos protectores públicos de derechos humanos en cada entidad federativa, procuradurías o comisiones, como se llaman, tenemos la obligación de iniciar esta reforma educativa con perspectiva de derechos. Yo les comparto, me da gusto hacerlo ante este auditorio, en Hidalgo públicamente le he pedido al gobernador que inicie esta reforma frente a la ausencia de directrices o de convocatorias del gobierno federal. Nos hemos comprometido a entregarle un documento que trace las líneas generales y justifique el por qué desde los estados tiene que impulsarse esta reforma. Finalmente, asumo lo que todos ustedes saben. Ahí está la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ya está superada la discusión de si son garantías o si son derechos humanos. El problema es ahora hacerla efectiva, porque si no, nos vamos a pasar muchos años más, ya llevamos casi uno, ponderando la gran reforma que no habíamos tenido, pero no la vamos a completar, no la vamos a llevar a los hechos. Y las dificultades para llevarlas a los hechos, ahí están. La primera es un cambio de nuestra estructura mental en todos los ambientes. Aquí se ha dicho el problema de los profesores, hacer asumir a los profesores, a los maestros de todos los niveles, que tienen que enseñar con una perspectiva de derechos, crear programas con una perspectiva de derechos humanos, hacer que los jueces resuelvan con una perspectiva de derechos humanos. Y es tan obvia la dificultad que Luis aquí le acaba de referir. Ahí están las discusiones de una corte hoy dividida en dos criterios, uno conservador y uno progresista. Que hace 3 días la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de confirmarnos que la reforma en materia de derechos humanos no acaba de dar, cuando le niegan al señor Cloutier la posibilidad de una candidatura independiente. Cuando que si los señores magistrados hubieran aplicado simplemente el principio pro persona, pues entonces no hubieran tenido que discutir si el derecho está en la Constitución, pero no está en la ley electoral, para acabar diciendo que la ley electoral lo prohíbe y que entonces, aunque la Constitución lo permita, pues no se puede hacer. Esas son las dificultades y creo que son las que tenemos que solventar desde el punto de vista educativo, que consideran conmigo es un auténtico y gran reto, pero también significa la gran posibilidad de que el país en su conjunto pueda cambiar. Muchas gracias. Es cierto, Raúl, es una gran verdad que si se quiere avanzar efectivamente en el contexto de la práctica en materia de educación de derechos humanos para la paz, podemos hacerlo con base
y sustento en la reforma constitucional del 10 de junio. El artículo 3 nos da un basamento de gran talante para poder realizar las tareas que nos han recomendado desde los organismos internacionales, en donde, por cierto, mal califican a este país en materia educativa. Andamos en muy bajos niveles y lo peor del caso es que no somos humildes en nuestras apreciaciones, y las autoridades educativas, el gobierno y todos hablan de que vamos muy bien en la educación. No es cierto. Estamos en una situación difícil porque no hay políticas públicas adecuadas que se apliquen para el mejoramiento educativo. Yo recuerdo cuando era estudiante que se hablaba mucho en la parte filosófica, y se mencionaba yo, y se mencionaba José Ingenieros, y se decía que la mejor profesión era la de ser hombre. Ahora, claro, ahora se me lanzan las mujeres y esta expresión, pero yo creo que podemos cambiarla y decir que la mejor profesión es la de ser un buen ser humano, integrante de una sociedad pujante que quiere avanzar por el mejoramiento y calidad de vida de todos los integrantes mediante los sistemas educativos y la planeación educativa en México. Aquí en Guerrero nosotros hemos trabajado en este renglón con muy poco éxito. Presentamos una guía metodológica para la enseñanza de los derechos humanos en la escuela primaria. El Estado aceptó la guía metodológica que nosotros presentamos a la Secretaría de Educación. Se editaron 35,000 ejemplares para los maestros para que contaran con esa guía metodológica, pero de pronto vienen nuevas políticas, nuevos giros en la educación, y entonces cambia todo, porque desgraciadamente en México no se le da seguimiento a los programas. Cada gobernante trae su propio estilo, dicen, y con ese propio estilo, esa propia actitud, esa soberbia muchas veces, pues los programas, los planes de estudio cambian de acuerdo con ese estilo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos rezagamos cada día más. Y como tú decías, aquí un tema se discute muchísimo largos años, hasta que al fin se logra poner de acuerdo en el debate, y entonces decimos, como lo dice ahora en materia de educación, todas las autoridades están obligadas a promover, a fortalecer los derechos humanos. Y esto nos da la base para poder vincar nuestras aspiraciones, nuestras perspectivas en materia educativa para el mejoramiento de la sociedad y la transformación de este país. Porque ya decíamos que la educación es la palanca del desarrollo. La disciplina en derechos humanos ya se ha establecido. Guerrero está en la maestría de Derecho, está en la propia Escuela de Derecho, Unidad Académica de Derecho. Yo supongo que está en la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pues no es así, los jóvenes que se encuentran por aquí tienen la materia de derechos humanos. Bueno, en fin, que sí se ha avanzado en materia de educación en derechos humanos, pero con muy poco éxito, porque primeramente, como decía el licenciado Raúl Arroyo, se debe formar a los maestros para que los maestros puedan realizar una tarea importante y eficaz en la enseñanza de los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos para la paz y
para la convivencia pacífica. Creo que este es el punto fundamental que trató Raúl Arroyo, pero también se refirió a la reforma constitucional, a los principios de pro persona, de pro hominem, más bien es pro persona, para evitar el término de hombre o mujer, de pro persona. Que se refiere a que se debe estar lo más favorable a las personas en todos los aspectos en que se controviertan los derechos humanos de toda persona. Que se habla de la discriminación, de los discapacitados que han sido las personas invisibles en este país. No existen bancas, efectivamente, en nuestros edificios, en las calles, no existen muchas cosas, elevadores, en edificios públicos que no permiten el tránsito fácil para las personas que tienen alguna discapacidad. Por lo tanto, todo esto sí son retos, todo esto son asignaturas pendientes que yo creo que debemos atender todos aquellos que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, pero también los abogados en general y los maestros de Guerrero, para que podamos transformar a nuestra sociedad irreversible. Pues muchas gracias a esta mesa de trabajo y por último yo quiero pasar el uso de la palabra a la doctora Gloria Ramírez, Perdón por el mensaje porque habíamos quedado que íbamos a tomar tiempo de esta mesa. Yo le preguntaría a Juan si no le interrumpí, si se concluyó ya su mensaje final de la mesa para dar terminada la primera mesa. Entonces, con la intervención o conclusión de Isabel Alarcón, concluimos esta primera mesa y lanzamos inmediatamente lo que vamos a llamar el homenaje al licenciado Juan Alarcón. Y yo pediría a unos colegas y amigos con quienes hemos caminado juntos, quienes caminamos junto con él, quienes hoy no se encuentran en el mismo espacio que se encontraban, pero en el otro espacio que actualmente tienen, seguimos fortaleciendo el trabajo de derechos humanos, que les hemos pedido y que están de acuerdo en participar precisamente a un muy modesto homenaje donde lo que hacemos es dar a conocer con ustedes la figura de Juan Alarcón, en el cual su currículum se lo voy a mencionar muy brevemente, pero vamos a hablar de sus aportes, vamos a hablar de sus contribuciones, porque tenemos que reconocer el trabajo de aquellos defensores de derechos humanos y trabajar desde las instituciones no es a veces más fácil. Los defensores de derechos humanos nos ubicamos siempre en el campo, tenemos a veces esa visión de la sociedad civil, pero en el campo de las instituciones es más complejo la defensa. Felizmente los hay. Varios son los que van a subir esta mesa para participar en el ONG, que han sido y son defensores y seguimos sumando con ellos, pues yo creo que somos cómplices de las mismas batallas. Yo quiero que se acerquen a la mesa para este homenaje el doctor Jorge Ardón, quien fue presidente de la Comisión del Estado de Tabasco, quien fue también rector de la Universidad de Tabasco, Juárez de Tabasco, ¿no? Ya estuve con nosotros, lo voy a invitar acá que se suba, por favor, si me hacen favor de ayudarnos con la silla de los compañeros. Le voy a invitar al licenciado Juárez, un cómplice amigo, también muy querido, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla durante 2 mandatos, donde se logró hacer durante todo su mandato una experiencia muy importante de educación en derechos humanos con otro de nuestros cómplices con los que venimos tejiendo, Francisco Fierro, que les voy a presentar dentro de un momento. Se queda con nosotros
Bailo, que viene del instituto. Le pedimos también a Bernardo Barranco, quien ha sido también un amigo, las personas que acabo de mencionar, Bernardo, Jorge, Carmen, ex-ombudsman, quienes en el periodo que estuvieron sumaron más allá de sus estados para articular una opción comprometida y fortalecer una federación de organismos públicos de derechos humanos, quienes se conjuntaron para luchar y para sumar esfuerzos, de manera que también quiero que por favor el señor Jorge Valente, Nava y Nava, que nos va a acompañar, comunicólogo. Muy bien. También Víctor Pedro Zapata, también del ámbito de... No sé si está Víctor. Sí, como si nos gusta acompañar, por favor. Víctor y Jorge son personas que trabajan destacados en el ámbito de la comunicación del Estado, y que les pedimos también contribuir. Si nos recomiendan también aquí el presidio, si es amable, si tenemos una silla. Bien, pues creo que estamos todos. No les voy a leer su currículum porque varios de los compañeros van a hablar del currículum. Yo quiero mencionar algunas de las apuestas, y como he tomado a ver esta palabra no voy a abusar de ellas. Pero me entiendo, yo empecé a entender la apuesta y la lucha que se ha llevado en las comisiones y lo complicado que es a veces poder llevar un trabajo autónomo. El licenciado Alarcón cumple 21 años estar frente a la comisión porque así se estableció en la ley. Es Massieu, que fue quien la creó, fue la primera institución que se crea y la primera, por cierto, en tener el rango constitucional. Sin embargo, Juan me enseñó y he aprendido con él pues lo complicado que es el significado de la autonomía y la independencia. No basta incluso ser autónomo constitucionalmente, que a veces no se puede tener autonomía de recursos financieros. Fue el primero que construyó ya tienen varias imágenes de Juan Alarcón, fue el primero que construyó un edificio exprofeso para la comisión. Y conociendo las batallas que llevó para enfrentarse en espacios donde el cacicazgo, el autoritarismo ha tenido una desafortunada inserción en todas las estructuras del Estado, se necesitaba un ombudsman inamovible para poder hacer lo que Juan Alarcón ha hecho. Se enfrentó al poder, pero siempre pudiendo negociar. He sido testigo, porque fueron mis alumnos, en un curso que realizamos hace muchos años, cuando la primera vez empezamos a trabajar y yo pude apoyar a Juan, cuando me invitó a coordinar junto con la Universidad Autónoma de Guerrero un curso de derechos humanos en los años 90. Y yo le dije, yo soy crítica del sistema. Y él me dijo, pues me gusta, vamos a trabajar. Yo no vengo nunca me interpuso ninguna crítica a mi libertad académica. Y trabajamos un diplomado donde participaron ex-guerrilleros, donde participaron ministerios públicos, y donde el último día una defensora llorando decía, nunca pensé que iba a ser amiga de un ministerio público. Conocí guerrilleros que tomaron el curso, que tenían incluso la calidad de diputados, y nos contaban cuando Juan nos fue a sacar de esos lugares oscuros, donde si no los rescataba Juan, ellos no hubieran podido vivir. Desde luego, no estamos haciendo la apología de un personaje, estamos reconociendo el trabajo importante, su vinculación con la sociedad civil. Yo les hablé de una reforma en 2010, Juan en 2007, con destacados especialistas, presentó una reforma al Congreso. Una reforma constitucional
funcionar con la perspectiva de derechos humanos integral, incluyendo la reforma de la Comisión Estatal, donde proponía precisamente que hubiera un cambio y con los requisitos, de acuerdo a los principios de París, se eligiera a un ombudsman. Fue pionero en presentar una reforma integral, una reforma precisamente para que el cargo dejara de ser inamovible y pudiera ser de acuerdo a los principios que hoy no se sigue el derecho internacional, los principios de París y los principios de Bergamo recientemente aplicados. Presentó esta reforma y la aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero no pasó al Pleno. Y voy a decir un último aspecto, podría decir muchos más, pero que me parece esencial, de Juan Alarcón, que se unió con varios presidentes para buscar crear un aspecto y una propuesta, una federación de organismos públicos de derechos humanos, que después lograron el apoyo de la Unión Europea para fortalecer a una institución, pero con un apoyo sustantivo de colaboración con sociedad civil. Tiene una comisión en los que muchos años se ha reconocido por destacadas asociaciones civiles, y eso no es común. Eso no es común, lamentablemente. Lamentablemente la sociedad civil muchas veces está confrontada de manera permanente con algunas instituciones, no con todas, con algunas instituciones, pero más que con la institución, con titulares, que en lugar de sumar con los organismos sociales, entran en confrontación. Juan ha sabido hacer de la palabra, así como supo hacer de la palabra autonomía e independencia una acción que se conquista, ha sabido no solo conquistar, porque no es la palabra, sino trabajar. Aquí no se trata de conquistar, sino de negociar. Se trata de trabajar con sociedad civil, y Juan lo ha hecho realidad. Sumamos juntos un encuentro crítico y propositivo internacional, pero hicimos muchos otros cursos, y es una comisión que ha logrado consolidar un proyecto de educación que presentó una propuesta metodológica y que hoy trabaja con la universidad a través de un acuerdo de colaboración. En muchos estados hay convenios que se firman y no se aplican. Juan, cuando menos con estas instancias, que me conste que son sustantivas, han trabajado mano a mano. Y trabajar mano a mano con sociedad civil, con el reconocimiento de la sociedad civil, no es hoy una generalidad, y es un reconocimiento, de manera que yo, desde sociedad civil, como institución no gubernamental, Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Asociación Internacional de Educadores para la Paz, y como académica por la UNAM, como coordinadora de la Cátedra UNESCO, quiero reconocer esto, que debe ser una cualidad, un trabajo mano a mano con sociedad civil, que Juan lo ha ayudado. Yo quiero pasarle la palabra a quien tengo a mi mano izquierda, porque ya perdí mi lista, yo ahorita la voy a encontrar, y también a cada uno de mis colegas, ¿sí? A Luis, por haber sumado, Luis González, en este homenaje y por haber movido su agenda para estar con nosotros, y a cada uno de los colegas que mencioné que nos acompañan y ya les presenté. Le quiero pasar la palabra a Luis González Plasencia, con el orden que establecimos, para que le dirija un mensaje. Pero también está en esta mesa, y no quiero dejarlo de mencionar, el licenciado Ricardo López Espinosa, si me puedo. No está en la mesa todavía, es que lo tenía aquí y no lo emite, discúlpeme, le suplico una disculpa, pero le invitamos, por favor, le pido apoyo para la silla. Viene representando al presidente, y a él también dirá unas palabras, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Espero no haber ayudado a nadie, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Perdone, licenciado Ricardo, disculpe esta comisión, dice que está de la mesa con nosotros, por favor. Bien, entonces, le paso la palabra. Va a ser mensajes muy breves. Después de estos mensajes breves, eso fue el acuerdo,
vamos a hacer un receso y regresamos a las dos. Así es de que les pido su paciencia y yo les pediría al doctor Luis González Presencia su intervención. Gracias, de manera muy breve pero muy significativa. Yo quiero hacer un amplísimo reconocimiento a la trayectoria de un hombre a quien los ombudsman del país reconocemos como un maestro, como un guía, como un ejemplo de autonomía, como un ejemplo de una gran capacidad para posicionarse desde su magistratura moral como ombudsman del Estado de Guerrero y de proyectarse hacia el país, como he dicho, como una figura emblemática de lo que significa ser ombudsman. Además, un profesional destacadísimo, un servidor público que ha tenido la oportunidad, antes de llegar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, de desempeñarse también en el Tribunal Superior de Justicia y en muchos otros ámbitos, dejando una huella que estoy seguro será imborrable. Aunque para Juanito, como lo conocemos entre los amigos, pues su larga estancia en la Comisión de Derechos Humanos, ya él mismo lo ha expresado, le supone ganas, como es natural, de ir a descansar a casa, de hacer otros proyectos. La verdad es que para nosotros, don Juan deje la comisión, pues va a ser muy complicado, porque sabemos que tenemos aquí en el Estado de Guerrero no solamente a un gran amigo, a un gran anfitrión, desde hace muchos años, querido Juan, porque desde que trabajaba yo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como director de la tercera visitaduría, tuve la oportunidad de venir varias veces por acá al Estado de Guerrero, siempre fui muy bien atendido, no solamente como anfitrión, digo, sino de verdad como un ejemplo importantísimo de lo que debe ser un ombudsman en este país. Te agradezco mucho en lo personal tus enseñanzas, tu ejemplo, tus ganas, que son una motivación todos los días para trabajar. Muchas felicidades, querido. Le pasamos la palabra al licenciado Jaime Juárez, que es notario actualmente y, como decía, es ombudsman de Puebla. Agradeciendo de antemano la distinción, la oportunidad de estar con ustedes. Quiero de forma muy breve sintetizar la vivencia personal que tengo en relación a Juan Alarcón. La sociedad y sus instituciones, como un deber cívico, ético y moral, reconocen a sus distinguidos miembros. Es por ello que hoy rendimos merecido homenaje a un abogado singular, Juan Alarcón Hernández. Recordemos que desde su etapa estudiantil fue presidente de la Federación de Estudiantes Guerrerenses y del Colegio del Estado, presidente de la Facultad de Derecho de la citada universidad, habiendo participado en el movimiento universitario y popular por la autonomía universitaria en 1960. Fue jefe de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y agente del Ministerio Público. 2 veces secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, jefe jurídico y jefe de la Promotoría de Desarrollo Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria, presidente municipal constitucional de Chilpancingo, con una gratísima memoria, director general de Gobernación del Estado, magistrado de la Sala Regional Centro y posteriormente magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero y presidente fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Apolítico, apartidista, independiente de toda presión, tanto de los 3 poderes del Estado como de los mismos organismos no gubernamentales, autónomo, imparcial, con excelente capacidad de emitir respuestas, fuerza moral extraordinaria,
espíritu de servicio, honorabilidad pública y alta capacidad profesional, comprometida siempre en la lucha a favor de los derechos humanos. Estos, que son los atributos del Ombudsman, se encuentran plenamente significados en la persona de Juan Alarcón. Sin duda, tales atributos lo han llevado a ser el defensor del pueblo en el estado de Guerrero por 21 años, único caso de la República, y que yo recuerdo en el mundo. Autor del libro Palabra y Tiempo de los Derechos Humanos, declarado visitante distinguido en las capitales de toda la República. Reconocido como impulsor de la educación en derechos humanos y la paz por la Asociación Internacional de Educadores para la Paz, a la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y otros organismos e instituciones internacionales. El 27 de octubre de 2004 recibió el Premio al Mérito Civil Nicolás Bravo. Recibió el Laurel de Oro de la Asociación Internacional México-España, Premio 2004-2005. El 1 de octubre de 2009 recibió reconocimiento por la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Cátedra UNESCO en la Ciudad de México, Distrito Federal. Miembro fundador y exsecretario de la Sociedad de Geografía y Estadística, correspondientes del Estado de Guerrero y de la Asociación Guerrero Cultural Siglo XXI y del Grupo PROA, del cual fue presidente. Quise extenderme en esta currícula para dejar en el conocimiento de todos y cada uno de los guerrerenses esta extraordinaria, larga labor de nuestro homenaje. Mi andar como defensor del pueblo en mi estado me llevó a Chilpancingo. Ahí conocí a Juan Alarcón. Desde entonces tengo el privilegio de ser contado entre sus amigos. Siempre he recibido de él y su familia consejo, orientación, pero más que nada su mano. Quiero hacer un brevísimo comentario. Estábamos en esta ciudad, sede de una reunión semestral de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Se iba a realizar el cambio de su presidente. Me acerqué a la persona de Juan Alarcón y le indiqué: todos estamos convencidos de que tú debes ser el próximo presidente de la Federación. Él, con su modestia, me dijo: no, Jaime, no, te agradezco tu intención, pero creo que no soy merecedor de él. Le insistí. Le digo: mira, déjame hacer una labor con nuestros compañeras y compañeros, y finalmente pues ellos decidirán si tú nos vas o no representar a nivel de la federación. Se realiza al día siguiente la reunión y me permití en ella hacer el uso de la palabra, desde luego destacando las bondades de nuestro homenajeado. Tuvimos éxito en la votación y Juan Alarcón presidió en ese momento la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores del Derecho. No fue la persona de Jaime Juárez, fue la persona de Juan Alarcón quien por sin hablar, sin decir una palabra, convenció al pueblo de ser él el representante de los humanos. Como individuo, lo distingue su comprensión, tolerancia, moralidad, solidaridad humana y sencillez en el trato, siempre bondadoso. Gracias, Juan Alarcón, por ser tan extraordinaria persona. Muchas gracias. Le paso la palabra al doctor Jorge Ardón. Muchas gracias, muy buenas tardes. Después de escuchar a gran Jaime Juárez, es un poquito complicado poder intervenir, pero voy a intentar hacerlo.
Fíjense que yo conocí a Juan en 1997. En ese año fui nombrado presidente de la Comisión Central de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, y desde el primer momento identifiqué a un ser humano extraordinario, comprometido con lo que estaba haciendo y con lo que hace, y con una hermosa familia que nos apoyó desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista incluso cultural, en todos los asuntos que nosotros aprendimos. Tuve la oportunidad, la suerte, el honor de ser presidente de la Federación antes que Juan, porque ellos así lo quisieron, porque los presidentes, compañeros de todo el país de Aguascalientes decidieron que yo fuera su presidente. Y me acuerdo que Juan me dijo: vas a hacer un buen papel, nunca se me va a olvidar. Y Jaime Juárez me dijo: hay que trabajar los estatutos, hay que trabajar documentos internos, hay que seguir avanzando en el desarrollo de la federación. Lo hicieron después ellos. Yo no pude, tuve que ir a la Universidad Juárez como rector, pero ellos continuaron una gran tarea. Es la época en la que convivimos muchísimos mexicanos que quiero recordar algunos el día de hoy. No han estado aquí, no están aquí, no pudieron venir, pero seguramente hubieran decidido estar. Algunos ya no están físicamente con nosotros, pero otros sí, y me refiero desde luego a Lalo Garza, Rafael Cebada, Chuy Mena, Margarita de Veracruz, Adolfo Ortega, Mario Peifer de Hidalgo, Lupita Morfín, la Ombudsman de Jalisco, Jaime Cinco, Eladio Navarro, Luis de la Barrera, Miguel Ángel Contreras Nieto, Sergio Azúa, el gran Jaime Juárez, que está con nosotros, Miguel Rocati, Evencio Nicolás, María Eugenia Ávila, Victoria de Tlaxcala, María Eugenia Rebolloso, y pues seguir mencionando aquel gran grupo que se integró de manera extraordinaria a las labores de la Federación y al trabajo colegial conjunto que hicimos en México y en la FIF, en la Federación Interamericana de Ombudsman. Solamente un ejemplo: cuando defendimos al Ombudsman de Honduras, a Leo Valladolid Lanza, que por querer investigar las actividades corruptas de su gobierno a propósito de la donación que recibe Honduras a consecuencia del huracán Mitch, el gobierno de Honduras solicita a la Asamblea que su mandato sea cortado y que sea revocado el ejercicio de su desempeño frente a la Comisión de Honduras. Y no lo lograron, por el trabajo de la FIO y por el trabajo de la Federación Mexicana, que en ese momento hizo un solo bloque en defensa de uno de los miembros de la Federación Interamericana de Ombudsman. Estuvimos en diferentes lugares. Juan brilló siempre con ese estilo que él tiene: discreto, amable, suave, pero al mismo tiempo firme, fuerte. Reúne las 4 virtudes cardinales: la prudencia, tiene además la fortaleza, la sabiduría, pero sobre todo tiene un elemento que es muy importante, que tiene una gran confianza en lo que hace, tiene fe en lo que está sembrando. Yo vi ahí cuando dice jurista, revolucionario, idealista y poeta, falta un calificativo: sembrador, porque él ha sembrado la semilla de la esperanza. Sin esperanza no se pueden sembrar olivas. Tarda, es un proceso largo, y Juan ha invertido tiempo, ha invertido esfuerzo, ha invertido su presencia, ha invertido su acción, ha invertido todo lo que él tiene, lo que él es, lo que él significa, en beneficio del Guerrero, en beneficio de la región y en beneficio de México y de América Latina. Merece no este reconocimiento, muchos más, y no porque estemos pensando en que se reconoce a gente que ya se va a retirar, sino porque de eso se trata el Ombudsman: independencia, autonomía, presencia, compromiso, responsabilidad, pero sobre todo coherencia. No se puede desempeñar un cargo público de esta naturaleza si se es burócrata. No se puede ejercer el cargo de ombudsman si se es un hombre vinculado con una dependencia política, ideológica o económica, o con cargas de horario. Para poder ser defensor del pueblo, en la tradición más amplia del término, hay que ser un verdadero ser humano que esté dedicado al servicio de la comunidad.
Déjenme terminar con una frase que voy a citarla. Oriana Fallaci, la gran periodista italiana, escribió un texto que se llama Entrevista con la historia, lo recomiendo ampliamente. Y de varias de las entrevistas, al final, Fallaci publica la entrevista a Alecos o Paragulis, como ustedes quieran, el héroe de la resistencia griega, el líder del grupo guerrillero griego que se enfrenta a su gobierno en un momento determinado, que es capturado, que es torturado y que es condenado a la pena de muerte porque él mismo así lo pide, en una intervención que hace ante el tribunal durante 2 horas, cuando los jueces se quedan pasmados ante la elocuencia de Alecos y su coherencia en el ejercicio de lo que estaba diciendo. Bien, pues al final de la entrevista le pregunta a Oriana Fallaci a Alecos ¿qué es ser un hombre? Y contesta Alecos, y le dice de esta manera: Alecos, le dice, ¿qué significa ser un hombre? Significa tener valor y dignidad, significa creer en la humanidad, significa amar sin permitir que un amor se convierta en ancla, y significa luchar y vencer. Mira, dice, más o menos lo que dice Kipling en aquella poesía que nombró Sí. ¿Y para ti qué es un hombre?, le pregunta Alecos a Fallaci. Contesta Fallaci: diría que un hombre es lo que tú eres, Alecos. Y hoy estamos ante un verdadero hombre, un ser humano extraordinario, que ha trascendido, que ha sembrado y que seguirá siendo en razón de guerrero y auténtico. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Jorge. Elocuente como siempre, como bien dice Jaime. Y en este grupo de organismos públicos también a Bernardo Barranco, que estuvo en Querétaro, quien también me va a dirigir unas palabras que le agradezco mucho que haya también respondido a este tema. Muchas gracias. Ustedes saben que la actuación de los defensores de los derechos humanos, tanto desde la sociedad civil como en el ámbito público, los ombudsman, están llenas de vicisitudes, y bueno, lo podemos documentar con nuestra propia experiencia. Me refiero al asunto que estaba comentando nuestro amigo Jaime, aquella reunión aquí en Acapulco para nombrar al siguiente presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, la Federación de los Ombudsman. Me acuerdo que, la verdad, estoy muy molesto, estoy muy dolido, estoy muy emocionado, y voy a permitirme decir la verdad. Recibí una llamada de Raúl Plasencia, no Plasencia el otro Plasencia, diciéndome que, pues mira, colega, por cierto, porque siendo presidente de la Comisión de Derecho, no era digno de que Soberanes me hablara, tenía que mandar al visitador que ahora es presidente. Oye, mira, que no sé qué, que la colega, que no sé cuántos. Estaban queriendo imponer de presidenta a una colega que, yo siendo visitador de la Policía Nacional, habíamos llevado quejas por violaciones de derechos humanos contra esa persona que después fue presidenta de Derechos Humanos de una comisión. Pues, evidentemente yo no iba a votar por ella. Lamentablemente no pude acudir a la reunión esta por problemas que voy a platicar enseguida, y los ombudsman muy sabiamente eligieron a Juanito, y Juanito permitió, bajo la consigna de mejorar las comisiones de derechos humanos, la formación de los derechos humanos, la formación de los ombudsman y de los funcionarios de las comisiones, una serie de medidas que no tanto como quisimos resultaron en beneficio del pueblo de México y de los ombudsman en México.
Me refiero a la relación con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que entonces era Anders Kompass, un gran personaje, por cierto. La relación con la Comunidad Europea para hacer un convenio de colaboración que fue boicoteado también por soberanes en su momento. Y otras muchas más cosas que ya no puedo relatar, pero que eran muy relevantes. Por ejemplo, la reforma a los estatutos. Estas fuerzas negras que estaban posesionando ya de la federación fueron reorientadas con unas reformas a los estatutos que permitieron una participación más democrática de los comunes. Quiero terminar con una reflexión sobre algo que yo no sé si alguna vez se lo comenté a Juanito, se lo quiero decir públicamente ahora. Lo que me impidió venir a esa reunión aquí a Acapulco fue un caso que estaba llevando yo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro, el caso de Eustacio Yáñez, un hombre que acusaba el gobernador entonces, Ignacio Loyola, de querer matarlo porque estuvo un accidente, iba el gobernador en su moto con sus cuates como rebecones, ¿no? Y se le tiran encima a un pobre hombre que traía una camioneta de chocolate en la carretera, y lo acusan de que lo querían matar. Entonces estaba amenazado de muerte, torturado y todo lo demás, ¿no? Y a consecuencia de defender este caso, yo mismo recibí amenazas de muerte. Estaba vigilado permanente por la policía, no era imaginación, evidente que estaban vigilando, me seguían, y recibía llamadas por teléfono y por escrito de que me iban a matar. Esto pasa con los ombudsman en México. Quiero decir que, a través de Juanito, yo tuve la compañía y la presencia de otros ombudsman de México. Muchas cosas permitieron que no me mataran. Obviamente también la presencia de la sociedad civil. Pero estoy seguro que buena parte de lo que permitió que yo esté aquí todavía hablando con ustedes fue la presencia, la participación, la intercesión del decano de los ombudsman en México, el licenciado Juanito. Quiero agradecerle, creo que no lo había hecho antes, insisto, que pues, si estoy aquí también vivo todavía es gracias a la intervención sabia, prudente de Juanito, que intercedió, que medió en asuntos, no voy a relatar acá, pero que, insisto, permitieron que por lo menos terminara yo mi gestión en Querétaro y siga vivo. Muchas gracias, Juanito. Antes de pasar la palabra a compañeros de aquí del Estado, con todo respeto, si me permiten, le pasaría la palabra al licenciado Ricardo López Espinosa. Gracias, buenas tardes. Licenciado Larcón, bueno, mis palabras seguramente parecerían de todo lo que hemos escuchado sobre su trabajo, su trayectoria dentro de la Comisión del Estado de Guerrero. Solo quiero transmitirle el mensaje del doctor Raúl Asensio Villanueva, que le agradece la invitación a este reconocimiento y le pido una disculpa por no haber podido asistir por compromisos previamente establecidos. Muchas felicidades. Y cuando digo México, digo todo el país, incluyendo todos los estados y Guerrero, uno de ellos. ¿Dónde, por ejemplo, se encargan de dar seguimiento a las recomendaciones y a quién le toca en el estado de Guerrero? Esa es una pregunta que les dejo de tarea. Es decir, en estas cuestiones que tendremos que ver, pues vamos viendo nosotros varias sentencias, ¿no? La sentencia de Castañeda Guzmán, la sentencia importantísima en el campo, en materia de los derechos de la mujer y del combate al feminicidio de Campo Algodonero, ¿no? Que va a ser importantísima porque reconoce la violencia de género y no solamente atiende a las víctimas sino a sus familiares. Las otras sentencias, y en esto no voy a hablar porque quiero llegar a los jóvenes que estamos siguiendo, desde luego el caso Radilla. Fíjense cuántas sentencias de estas que ha firmado el gobierno de México incluso se ha producido en el estado de Guerrero. La sentencia Radilla, en la cual desde luego está no solamente todo el caso de la desaparición forzada de un
de un hombre que se comprometió a una causa y que no debió de haber desaparecido, en todo caso se tendría que haber juzgado. Pero tenemos el caso de las dos mujeres indígenas, el caso de Fernández, el caso de Rosendo Cantú, de los apellidos de Inés y Valentina, en el cual dos mujeres indígenas son violadas por militares. Y el caso, desde luego, de los ecologistas, Cabrera y Montiel, también de Guerrero. Estos casos paradigmáticos obligan al Estado mexicano en sus tres poderes, en sus tres niveles. ¿Y qué sucede? Que estas sentencias todavía no están totalmente cumplidas. De ahí que tenemos, después, esta reforma va a enriquecer 11 artículos constitucionales. Yo nada más algunos, ¿no? Entre enero y mayo de 2011 se presentaron 700 quejas a la Comisión Nacional por violación a las garantías en el sector educativo. Una tendencia que podría superar más de 1000 denuncias presentadas desde 2010. Y para muestras, botones. La Comisión Nacional advirtió que 18 millones de niños que cursan nivel primaria y secundaria han padecido actos de violencia física y emocional, que por cierto era el famoso bullying que comentaba el doctor Alarcón. Muere por bullying un adolescente, por hostigamiento entre pares. Pero no solamente existe la violencia entre pares, existe incluso una violencia institucional. Hay muchas quejas que presentan los padres de violencias en la escuela que no tienen conclusión y que muchas veces se arregla por un cambio administrativo a través del sindicato. Hay que revisar profundamente qué está pasando en la escuela, donde hay comisiones como la de Oaxaca, en que hay más quejas que se realizan de violaciones en los derechos humanos en general, no solamente de derecho a la educación, que de seguridad pública. Vamos a ver cómo están las cosas, ¿no? En fin, yo quiero, por el tiempo que tenemos, ¿qué otros significados puede tener? Vámonos, por ejemplo, en el ámbito internacional. ¿Qué son los famosos compromisos? Pues primero hay que ver qué fue lo que firmó. México no ha ratificado el protocolo facultativo de los derechos económicos, sociales y culturales, que permite interponer denuncias individuales, que permite hacer también una labor consultiva. Lo tiene pendiente, no lo ha ratificado y lo debe ratificar. ¿Qué va a pasar con esas casi 300 recomendaciones que tiene en materia educativa? ¿Dónde está la oficina que las atiende? No existen. ¿Quién tiene la obligación? ¿Cómo se articulan los tres niveles de poder, los tres niveles de gobierno, ¿no? ¿Cómo hacemos con esas recomendaciones? Y vamos a ver qué tipo de recomendaciones importantes, pero todavía quedan muchos pendientes. En primer lugar, cómo operar estas reformas. Faltan todas las leyes secundarias. Veamos el artículo 3. Establece que la educación que imparte el Estado fomentará el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo vamos a cumplir? ¿Por dónde vamos a empezar? Pues empezando podemos empezar a revisar la Ley General de Educación, que según algunas personas, y si efectivamente hay avances, lo integran, pero resulta que por ahí hay un artículo que dice que lo que no se atienda lo va a resolver el sindicato. Entonces, dejamos en una ley general espacios que permiten pues, la manipulación. Tenemos que revisar de fondo esta ley, ver cómo la vamos a integrar el currículo, al sistema educativo, cómo se va a integrar en el sistema oculto, ese sistema que muchas veces el currículo oculto pasa por los pasillos, pasa por los dimes y diretes, que transforma y violenta nuestra realidad. Y lo más importante, ¿y quién va a formar a los maestros? Que no fueron formados en derechos humanos. Tenemos que cambiar referentes y la concepción de la educación como un derecho simple. Esto lo decíamos en un documento que elaboramos con unos colegas europeos y latinoamericanos de la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes. Y el derecho se debe concebir complejo en su concepción y su aplicación y sus resultados. Para ejercer el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, tenemos que tener derecho a la alimentación. Tenemos que tener derecho a la salud. Tenemos que tener derecho a internet. Tenemos que tener un conjunto de derechos, si no, ese acceso no se garantiza, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho a un estado de derecho para que realmente ofrezca oportunidades. Sin embargo, hoy vemos
muchos problemas. Vemos problemas, por ejemplo, voy a mencionar más porque ya se habla de ello, quiero mencionarlos y me permito leer el artículo primero para analizar su importancia, subrayarla todavía más. En los Estados Unidos todas las personas, ya no se habla de individuo, y esto tiene una amplia significación, gozarán, ya no nos están reconociendo, tenemos derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Nada más veanlo bien. Es decir, tienen que revisar ustedes una nueva mirada a la Constitución, de los que el Estado mexicano se aparte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Convención establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas. El principio que explicó, que lo vuelvo a subrayar, búsquenlo, conozcanlo, que no lo termine de entender, el principio pro persona. Tenemos derechos de apegarnos al marco internacional, no solamente al marco nacional, y que nos proteja el marco que más nos da esa protección. Lo explicó perfectamente el doctor Plasencia. Y el siguiente, que me parece sustantivamente importante: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Todas las autoridades aquellas que tienen una relación de subordinación, el maestro, ¿sí? Y si hacemos una interpretación mayor, vamos a los padres. Es decir, todas las autoridades tienen la obligación, ya no si quieren, ya no si saben, tienen la obligación. Y además, establece y subraya lo que ya estaba reconocido, que es el principio de indivisibilidad. Y nos dice que todos tenemos derechos y son indivisibles. Ya no es más importante el derecho a la vida que el derecho a la alimentación. ¿Para qué sirve la alimentación si no tenemos vida? Ya no es más importante un derecho que otro, sino uno se va a concatenar. Sí, la indivisibilidad significa que todos los derechos tienen la misma importancia. Y si tenemos todas y todos los derechos, ¿por qué las mujeres seguimos teniendo menos derechos? En la Ciudad de México las mujeres tenemos el derecho a decidir porque tenemos todos los derechos. Y nuestro cuerpo es uno de ellos. Y no existe en todos los estados, peor tantito, se están anulando derechos consagrados a las mujeres. Vemos nosotros entonces en este campo pues una gran contradicción hermosa plasmada en nuestra Constitución frente a una realidad que incluso jurídicamente los contradice. En consecuencia, vemos también nosotros que este solamente párrafo podría ser motivo de todo el debate. ¿Qué significa la indivisibilidad? ¿Qué significa la progresividad? ¿Y cómo garantizarse? Pues bien, no voy a repetir lo que ya dijo el doctor González el doctor Plasencia, sino quiero decirles que no solamente el Estado debe promover, sino debe vigilar que se promueva, debe vigilar que se garantice, debe vigilar que se sancione. Es en este campo que hay un gran trabajo que realizar. También se va a integrar lo que costó mucho trabajo y mucho tiempo atoró la aprobación de estos 11 artículos, que solamente es el inicio de lo que debería de ser y lo que la sociedad civil queríamos, una verdadera transformación desde la perspectiva de derechos humanos de la Constitución. Se empezó con este tema, se inició con esta modificación de 11 artículos.